El día de hoy nosotros vamos a exponer el caso Jeff Dahmer, un asesino serial nacido en Milwaukee, Wisconsin. Vamos a exponer un poco sobre el personaje, vamos a hablar sobre su infancia, el trastorno que tenía que lo llevó a cometer tales crímenes. También vamos a hablar sobre el factor social y al final daremos algunas conclusiones del caso. Este es un perfil psicológicamente desconcertante, ya que los psicólogos y los psiquiatras que tuvieron la oportunidad de hablar con esta persona, con Jeff Dahmer, no llegaron a un diagnóstico exacto. Y hasta el día de hoy sigue habiendo controversias con el personal clínico. Vamos con el caso. Jeff Lionel Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. También es conocido como el caníbal o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino serial el cual cometió bastantes asesinatos y desmembramientos de 17 personas, entre hombres jóvenes y adolescentes. Jeff Dahmer vivía en una familia completamente disfuncional, con una madre diagnosticada con hipocondría, también con depresión severa, la cual la llevaba a cometer varios intentos de suicidio, y Jeff observaba todos esos actos, un padre completamente ausente emocionalmente. Estos problemas en el matrimonio sin duda abandonaron la atención y el cariño que cualquier niño necesitaba a esa edad. Ahora hablemos sobre su trastorno. Este es un caso muy particular ya que las partes implicadas que estaban en el juicio no se ponían de acuerdo con un solo diagnóstico porque había muchos factores en juego. TLP, trastorno antisocial, parafilia, necrofilia, canibalismo, alcohol, soledad, abandono y probablemente algunos factores genéticos. Entonces, no hablaremos de todos los trastornos que diagnosticaron a este personaje. Como grupo, en la información que obtuvimos de las entrevistas, de los documentales, de los reportajes de aquel día, hemos sacado una conclusión. Nosotros creemos y vamos a hablar del trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué? Los síntomas de este trastorno se asemejan bastante a las características del personaje y ahora le explico por qué. Sobre respecto al trastorno, le voy a leer 7 puntos de los síntomas más importantes que nosotros semejamos bastante a las características de Dahmer. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se producen desde los 15 años y que se manifiestan por 3 o más hechos de los siguientes. Número 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Número 2. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Número 3. Impulsividad. Número 4. Irritabilidad o agresividad que se manifiesta por peleas, agresiones físicas. 5. Detención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad de mantener un comportamiento laboral. En el informe nos dimos cuenta que Dahmer perdía constantemente trabajos. 7. Ausencia de remordimiento que se manifiesta por indiferencia o racionalización del hecho de haber herido o maltratado o robado a alguien. Me parece que cumple con todos. Ahora, me enfoco más en la parte donde dice que él racionalizaba en el punto 7, porque él sabía que el hacer daño podía o no estar mal, pero lo seguía haciendo porque lo podía hacer, así de simple. En un comentario, cuando él declaraba en la entrevista en el juicio, él dijo que él era legalmente cuerdo y consciente de sus acciones. Bueno, en este caso les voy a hablar sobre los neuroquímicos, que vienen a ser los neurotransmisores y las hormonas. Voy a comenzar por los neurotransmisores. La dopamina. Esta hormona es la hormona del placer. Un exceso sobre esta hormona puede causar manías, alucinaciones y esquizofrenia.
tenemos a la GABA. La ventaja de este neurotransmisor es que está relacionado con el insomnio y la depresión. Tenemos a la serotonina, que es la regulación del sueño, también de las emociones, los estados de ánimos, de algunas depresiones e incluso también con el pensamiento suicida. Tenemos a las hormonas. Estas hormonas producen un cambio químico en algunas partes de las regiones del cerebro, interfiriendo así la conducta. Dos hormonas han sido las más destacadas en el estudio de los psicópatas. Estas son el cortisol y la testosterona. El cortisol interviene al metabolismo de la glucosa, generando así más energía al organismo en el momento de estrés. Por otro lado, la testosterona está asociada con la aproximación y la reducción del miedo. Genética de Jeffrey Dahmer. En muchas ocasiones estos trastornos se denotan a nivel biológico, como en el caso del periodo de embarazo. Durante el embarazo de la madre de Jeffrey tomó algunos medicamentos. Entre estos se encuentra el Lequanil, que por cierto está sin dosificar. También medicamentos para poder dormir, los cuales no se especifica. También laxantes y el Valium. El Valium se receta en personas las cuales sufren de ansiedad. También ahora súmale los medicamentos que una madre se supone que debe tomar en el embarazo. Se sabe que el oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre se transfieren al feto mediante la placenta. Se podría decir que los medicamentos que tomó la madre son depresores del sistema nervioso, es decir, se relacionan directamente con el cerebro de la mamá y el cerebro del feto. Mi nombre es Diana Ticona y en esta oportunidad voy a exponer la parte de factor social del caso de Jeffrey Dahmer. Normalmente él era una persona amable, tratable, cordial. Las discusiones constantes que tenían sus padres en su infancia fue un gran detonante que le afectaba, ya que sus padres no se llevaban bien, no tenían una buena relación, sobre todo su mamá, ya que había bofetadas, gritos e insultos. Su mamá golpeaba a su papá. Jeffrey tuvo su hermano David cuando él tenía 6 años. Le daban toda la atención a su hermano menor y él se encontraba muy solo. Cuando Jeffrey fue creciendo no tenía grupo de amigos, no tenía un círculo social, no platicaba con nadie. Su papá estaba muy preocupado porque no le iba nada bien en la escuela, no tenía buenas notas. Y aparte que no tenía muchos amigos, nunca tuvo un contacto con las niñas. Desde los 13 años ya era homosexual. Su mamá y su papá tenían muchos problemas. Se llegaron a divorciar, así que él trataba de encontrar algo de felicidad por sus propios medios. Su madre lo abandonó y se fue solamente con su hermano. Se sentía deprimido, solo y aburrido. No era cercano ni a su madre ni a su padre, así que él buscaba la felicidad por sus propios medios, lo que trataba de llenar ese vacío que sentía tratando de cometer esos asesinatos, ya que asesinar a alguien y después desecharlo le daba placer, le daba satisfacción. Sentía ese impulso de felicidad que cometía al cometer esos actos y le llenaba la soledad que se sentía. Si hubo responsables, y fueron los maestros, los compañeros, los padres. No todos tenemos la misma capacidad de relacionarnos con los demás. Probablemente si él hubiese tenido la confianza de hablar con alguien, de lo que sentía, cómo se sentía, qué era lo que pasaba, pues la historia hubiese sido totalmente diferente. Si él hubiese tenido la confianza de hablar con alguien, de lo que sentía también. Realmente nunca tuvo con quién hablar. Entonces observamos que todos los que rodeaban a él fue un factor determinantemente fuerte. Entonces vemos que ya traía un componente genético clarísimo, pero es un caso en el que todos los factores estaban a favor de que Dahmer se convirtiera en la criatura que se convirtió y llegó a ser
el mortal asesino, llegó a ser el asesino que fue más influyente en su tiempo, en su década. Y definitivamente no lo estamos justificando ni estamos a favor de Dahmer, pero sí se entiende que todos los factores que crearon esta bomba de tiempo fueron lo que más determinaron ¿cómo se llama? De lo que Dahmer fue ya, lo llevó a convertirse tal persona. Gracias, ahora le voy a dar pase a mi compañero Sebastián, que va a dar las conclusiones del caso. Yo voy a hablar sobre las conclusiones. Jeffrey Dahmer sufrió violencia psicológica desde temprana edad, ya que sus padres discutían mucho, no se llevaban bien, no eran felices. El padre de Jeffrey era una persona ausente y su madre no estaba bien de la cabeza. Ya voy a ahondar sobre este tema un poco más adelante. Ellos no tenían vínculo alguno con su comunidad, ya que no eran amigos de los vecinos, porque el padre era un padre ausente, como lo acabo de decir, no estaba mucho en casa, y la madre, más que nada en los primeros años de Jeffrey, la madre no solía salir mucho de su cama. Ya voy a ahondar un poco más sobre este tema. Jeffrey no tuvo la atención que necesitaba un niño de su edad, ya que no hablaba con nadie, no tenía amigos. Desde chiquito, todos sus miedos, todas sus frustraciones, sus logros o los logros que pudo haber obtenido, no se los comunicó a nadie, todo se lo guardó siempre. No habló con su padre, no habló con su madre. Según palabras de su padre, él dice que él, o sea, su padre también era así, por eso es que él nunca tomó cartas en el asunto. Pero Jeffrey era demasiado reservado, todo se lo guardó para él y empezó a coleccionar cosas raras, a guardarlas, y todo eso se juntó con su despertar sexual. Entonces ahí es donde hubo el problema, ¿no? Ahora voy a hablar un poco sobre su madre. Su madre, Joyce, sufrió de depresión postparto y en pleno parto también ella tomaba pastillas. Su madre era una persona hipocondriaca. No solía salir de la cama, no solía salir mucho de la cama, tenía miedo de que su hijo la toque. Como digo, su madre no estaba psicológicamente preparada para tener un hijo. Jeffrey Dahmer tampoco tuvo un buen desarrollo psicológico, psicomotor, ni psicológico ni psicomotor, ni siquiera social, porque como digo, nunca tuvo amigos, nunca se relacionó con personas de manera correcta.